Metropolitana y el Estado Miranda transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Sin Fronteras pero con Límites, programa mixto, educativo, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Juan Francisco Contreras Arriechi, certificado número 2260. Sintonía 1420 AM presenta Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Buenos días, amigos, bienvenidos a su programa Sin Fronteras, pero con Límites. Hoy jueves 13 de noviembre estamos en la dirección de la emisora, la doctora Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pacaterra. En los controles, Luis Guillermo Martínez. Y hablando para ustedes, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Buenos días, Luis, bienvenido. Muy buenos días, Juan Francisco. Hoy nos acompañamos en el estudio. Estamos aquí próximos a entrar al aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a participar en un acto académico en la graduación de los licenciados en estudios internacionales, la imposición de medalla. El acto de grado es mañana, de los futuros licenciados en estudios internacionales de la promoción Generalísimo Francisco de Miranda, que nos han conferido el honor de ser padrinos de esta promoción. Entonces los actos protocolares iniciaron ayer y por eso no estamos hoy en el estudio. De todas formas, bueno, la idea era hacer un contacto telefónico y conversar un poco, ¿no? Así es. Bueno, Luis, vamos a hacer publicidad y queremos recordarle a todos los amigos que tenemos un consejo ahora que es tan difícil conseguir repuestos, que es tan difícil conseguir vehículos. Bueno, ahí usted tiene que tratar de mantener ese vehículo en óptimas condiciones. ¿Y cómo lo mantiene en óptimas condiciones? Sin lugar a dudas, llevándolo al lugar donde está el mejor servicio, están los mejores insumos, y con todo y eso, además de eso, usted disfruta y está muy bien ubicado. Es decir, que hay que llevarlo a Chevy Pérez Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Así es. Bueno, Luis, vamos a comenzar el programa y hoy tenemos en el programa un invitado especial, una persona que ha sido noticia en la última semana porque ha sido nombrado como una especie de canciller de la MUT. Estamos hablando del doctor Ramón Guillermo Aveledo. Saludos. Sí, además de eso, el doctor Aveledo, un académico, profesor de pregrado y de posgrado, un gran conocedor del mundo parlamentario, conocedor de la política exterior, no solo de Venezuela, sino de los Estados Unidos, que ha dado ese curso también a nivel de posgrado, analista de las políticas públicas. Hoy coordina ese interesante proyecto que es el Instituto Fermín Toro. Yo creo que es una obra que hay que divulgar porque es formativa, tiene un sello editorial donde se han venido publicando algunos temas y bueno, doctor Aveledo además recordado no solo por lo político, la presidencia de la Cámara de Diputados, entre otros cargos, sino también por haber sido en su momento presidente de la Liga de Béisbol. Bueno, muchas gracias, Luis, por esa presentación tan detallada, tan prolija. Y así que muchas gracias a ti, Luis, y a Juan Francisco por la invitación. Y aquí estoy, bueno, deseoso de escuchar las preguntas y comentarios de ustedes y de sus escuchas. Bueno, vamos a empezar con un tema, ya que está encargado de las relaciones internacionales de AMU, un trabajo que creo que es bastante complicado en vista de lo que sucede aquí en el país y tratar de explicarle a la gente en el exterior lo que sucede aquí en el país es un proceso muy complejo, ¿no? Y un poco yo creo que podemos empezar hablando del tema de la Cancillería, cómo está funcionando la Cancillería, cómo vemos algunas acciones erráticas de la Cancillería que generan perturbaciones a nivel exterior y una noticia que sucedió la semana pasada en la cual el ex canciller Jagua está involucrado en un asunto muy extraño que no se ha aclarado por parte de nadie, en el cual fue detenida una funcionaria que supuestamente trabajaba con él y que el señor Jagua ha dicho que es una persona que era de su confianza, ¿no? Y
y aparentemente dentro de la información que se tiene llevaba una cantidad de documentos para supuestamente firmar un convenio al cual el gobierno brasileño no estaba al tanto, un convenio con un movimiento de los sin tierra. Entonces a veces uno no se explica cómo se habla de intervención en asuntos internos de los países y un ex canciller comete una ligereza como esta, ¿no? Sí, son dos eventos distintos, pero el segundo, el relativo a los hallazgos relativos al ministro Jaua en Brasil, está relacionado con el primero porque tiene que ver con un problema muy grande que está sufriendo Venezuela, que es el de la desprofesionalización del servicio exterior y en general de la política exterior de la República. Vemos cómo el ministerio ha ido deteriorándose, como otros ámbitos de la administración pública. Recientemente hemos visto notas en la prensa con relación de dónde salen los reclutas, de dónde se recluta el personal. Los concursos y las escuelas de estudios internacionales han quedado relegados y tenemos un servicio exterior cada vez más integrado por parientes militares en actividad o en retiro y dirigentes políticos de los grupos gubernamentales, principalmente del PSV. Los funcionarios profesionales van siendo arrinconados en Cancillería, relegados a posiciones de menor importancia y, por ejemplo, es imposible saber la lista de embajadores de Venezuela en el mundo. Eso parece que es un secreto de Estado muy bien guardado y son poquísimos los embajadores de carrera que quedan en el servicio. Ahora eso podría parecer a un escucha común y corriente, bueno, ¿y qué importa si hacen el trabajo? Pero resulta que lo que está ocurriendo con nuestra diplomacia, lo que está ocurriendo con nuestra política exterior, está relacionado con esa desprofesionalización, porque se cometen errores, se cometen ligerezas, hay omisiones constantes y hay acciones que son más propias de la diatriba política, tal como la concibe el gobierno de Venezuela, que de la actividad diplomática. Y allí paso a referirme un momento a este afer que vincula al ministro Jaua en el Brasil. Es inexcusable que alguien que ha ejercido la Cancillería por varios años cometa ese tipo de errores. Para que haya una misión oficial de un funcionario de un gobierno en el territorio de otro, tiene que estar informado el gobierno de ese país. Eso es cuando él dio a posteriori la explicación sobre el hecho de que consiguieron a su empleada con un arma y dice que era que él viajaba en misión oficial como producto propio de su gestión como ministro al Brasil. Lo que hizo fue complicar las cosas porque obligó al gobierno de Brasil a dar unas explicaciones que no tenía, porque claro, no estaba informado de ese viaje allá. Es distinto que sea un viaje privado de alguien que ocurre que es ministro a que sea un viaje en funciones. Y bueno, desde luego, pensar que eso podría excusar la presencia del arma o el uso de aviones que son de propiedad de PDVSA y la presencia allí de familiares y de una empleada de la familia, es desde luego una cuestión inexcusable, que lo que muestra es cómo se improvisa, cómo se piratea, pues, para decirlo en términos más coloquiales. Bueno, de esas piraterías ¿quiénes pagamos la cuenta de eso? Los venezolanos, porque en la medida que el gobierno de Venezuela pierde prestigio, pierde respeto afuera, pues afuera se aprovechan de eso algunos y otros, la gente que no nos conviene se aprovecha y la gente que nos convendría como relación se distancia, se aleja, tiene desconfianza. Así es. Bueno, y vemos el caso de Brasil, pero el caso que además ha sido noticia y que ayer fue realmente importante, el tema de las relaciones con Colombia. Con Colombia, bueno, hay un proceso de altibajos en la relación. Vemos como un día el gobierno firma convenio, el día siguiente sale la canciller colombiano diciendo que lo que se está haciendo no fue lo que se aprobó. Eso fue respecto al tema del cierre de la frontera.
Pero antier, precisamente, el embajador de Colombia en Venezuela dio unas declaraciones realmente que alarmaron, prendieron las alarmas a la opinión pública venezolana, colombiana e internacional sobre lo que se refiere al asesinato del señor Serra, en el cual el gobierno venezolano dio una cadena nacional para explicar cómo había sido todo el proceso del asesinato del señor Serra, y el señor embajador de Colombia a una radio colombiana explicaba ayer que el señor no es colombiano, el que supuestamente es el autor material del asesinato del señor Serra, y que además el señor es venezolano, y que lo que se está diciendo en torno al asesinato, bueno, evidentemente el señor embajador de Colombia dice que fue un asesinato de sus escoltas y que no tiene nada que ver lo que se había hablado del paramilitarismo, de que el autor intelectual era el señor Uribe. Entonces realmente se desmontó todo lo que el gobierno puso en una cadena nacional para armar una especie de entramado de cómo el señor, el diputado Serra había sido asesinado. Esto evidentemente uno se imagina que esto tiene el aval de la Cancillería colombiana y evidentemente el aval del presidente, las declaraciones del embajador colombiano. Así que uno no se explica por qué se arman estos shows basados en la mentira, y finalmente lo que sucede es que la mentira tiene patas cortas. Y finalmente se sabe que lo que se dijo no es cierto. Entonces, bueno, uno va perdiendo la capacidad de asombro en cuanto a cómo un gobierno es capaz de hacer una especie de show para tratar de justificar algo que después en unas declaraciones básicamente se desmonta todo. Mira, la relación con Colombia es una relación muy importante para Venezuela, probablemente la más importante de todas. Tenemos una anchísima frontera, tenemos además un intercambio muy intenso, humano. Hay cantidad de colombianos que viven en Venezuela y de descendientes de colombianos. Hay también cada vez más venezolanos que viven allá. También tenemos la circunstancia de un comercio que tiene una historia de ser muy intenso, sobre todo en algunos lugares, y que es muy importante para Venezuela y también es importante para Colombia. Y eso sin contar los nexos históricos que sabemos que existen entre las dos naciones. De manera que esa es una relación que hay que cuidar mucho, que hay que saberla llevar. Y los altibajos, el usar la política interna de Colombia para efectos de política venezolana es muy riesgoso. Nuestra relación es con Colombia, con la sociedad colombiana en su conjunto, y nunca podríamos esperar que que el gobierno de Colombia permita que nos metamos en la discusión interna de la política colombiana para usarlo con beneficio de posiciones políticas aquí en Venezuela. El gobierno dijo, como producto de sus investigaciones, que era colombiano el asesino del diputado Serra, un hecho que por supuesto todo el mundo condena, como tiene que condenar, porque eso es una barbaridad, y además que era paramilitar. Y acusó adicionalmente, de un modo, claro, siempre con medias palabras, pero acusó a nada menos que a un expresidente de la República. Eso no puede ocurrir sin que del lado de allá haya interés por indagar, porque sería, en todo caso, sean cosas que requieren indagación. Expresidente de la República y actualmente senador. Claro, entonces, en primer lugar, el gobierno de Colombia dice, mire, pero no es colombiana la persona. Porque es una cosa que es fácil de investigar. Después, no es paramilitar. No es paramilitar. Decir paramilitar en Colombia tiene un significado específico, concreto, que en un país que está avanzando, está empeñado a avanzar en un proceso de paz, no es inocuo, no son inocuas esas referencias. Y la vinculación de un expresidente de la República de Colombia, aunque sea un hombre que está en la oposición al gobierno de Santos, en un país normal, como es el caso de Colombia, no es algo que pueda tomar con indiferencia el gobierno del presidente Santos, porque se trata de un expresidente de la República, de un senador de Colombia. Bueno, se ha expuesto el gobierno
a esto, que sin duda el embajador Pérez es un hombre serio y eso tiene que ser una línea del gobierno colombiano, no en afán de polemizar, yo no lo veo así con el gobierno de Venezuela, sino como ha habido unas referencias públicas, bueno, aclararla, exponer las informaciones que ellos tienen, porque normalmente cuando hay una investigación de este tipo, se producen por los canales policiales y por los canales oficiales las rogativas correspondientes para poder indagar si tiene indicios el gobierno de Venezuela que se trata de alguien, un nacional de otro país. No es el espectáculo lo que predomina la investigación para poder esclarecer la verdad. Y entonces producen los contactos entre las policías, se producen los contactos entre los gobiernos para que se busca la cooperación en la investigación. Ahora, al hacer una expresión pública de un hecho del cual aparentemente no tenían suficientes evidencias, el gobierno colombiano indaga y produce también públicamente la información, pues no está obligado a guardar ninguna reserva, porque ha habido una expresión pública y pasan esas cosas. Ahí de nuevo hay que pensar que las relaciones internacionales de la República hay que manejarlas con sentido de interés nacional y no del interés político parcial de quien está en el gobierno en el momento. ¿Por qué? Porque eso afecta. Eso afecta como afecta todo el discurso de la guerra económica y la guerra del contrabando, afecta la vida real de personas de carne y hueso en la frontera. Y entonces en el Táchira y en regiones del Zulia y de Barinas está habiendo problemas para la gente, problemas en la vida real. Yo he estado en el Táchira varias veces en estos días. Además me tocó viajar por tierra para poder ir a Bogotá, que tenía deseos de ir a Bogotá y a Popayán ahora en el mes de agosto. Tuve que hacer una peripecia interminable para poder, entre otras cosas, cruzar por la frontera terrestre y tomar el avión en Cúcuta. Y por cierto, pude constatar el clima que se vive allí y los problemas grandísimos que está viviendo la población del Táchira por estas medidas absurdas tomadas con una mentalidad que no comprende la vida de la frontera. Así es. Tenemos a alguien que va a intervenir. Luis Daniel va a intervenir. Luis. Sí, yo ya finalizando el contacto, pues ya toca entrar aquí al acto protocolar. Sí queríamos dar una pregunta al doctor Aveleo, si con todo lo que él nos viene manifestando, si lo que hemos leído, pudiese entonces decirse que no existe en estos momentos una política exterior en Venezuela, al decir que no hay una política de Estado, que no hay una política formulada, sino que pareciera recurrir a una improvisación. Pero antes de su respuesta, doctor Aveleo, ya que usted es barquisimetano, vamos a escuchar con Caraota y Emita a Mundo Barquisimeto. Muchos saludos a los oyentes, saludos al doctor Aveleo, Juan Francisco, Luis Guillermo, y hasta la próxima semana. A Mundo Barquisimeto, y un barquisimetano. Yo digo a Mundo el Tocuyo, porque yo soy tocuyano. Yo digo a Mundo el Tocuyo, porque yo soy tocuyano. Regálame un beso, morena del alma. 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 Adiós porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Adiós porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Usted está enfermo, usted también. Usted borracho, usted también. Usted es un loco, usted también. Usted es muy gordo, usted también. Usted es muy blanco, usted también. Usted es muy negro. Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Era que no me acordaba y de golpe me acordé. Se fue la lapa, pero esta noche se fue el picure con las verduras. Se fue la ardilla con un trancazo. Del cachicamo no digo nada porque la trampa la tengo armada. Del cachicamo no digo nada porque la trampa la tengo armada. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida.
Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y estábamos hablando de las relaciones de Venezuela con sus vecinos, con Brasil, con Colombia, y del otro lado de la frontera tenemos a Guyana, ¿no? Y con Guyana uno se extraña de la relación que existe, ya que con Guyana tenemos un diferendo limítrofe que prácticamente ha sido apartado, obviado, olvidado por parte del gobierno venezolano. Y bueno, lamentablemente creo que por la misma inacción el gobierno venezolano ha venido perdiendo oportunidad de negociar el tema o avanzar en el tema de la negociación con Guyana. Uno pareciera pensar que el tema de Guyana hay una especie de entendimiento para no tocarlo. Sin embargo, Guyana lo hemos visto avanzando en torno al mantenimiento, al tratar de desvirtuar la reclamación de Venezuela con respecto al territorio Esequibo. Así que, ¿qué piensa el doctor Aveledo de sobre el tema de la relación de la reclamación de Esequibo en particular? Hay pronunciamientos de la mesa muy claros y muy categóricos que yo simplemente adhiero y respaldo como me corresponde. La relación con Guyana también es un asunto que hay que mirar con cuidado. Fíjese, Guyana es un país pequeño que ha manejado sus relaciones internacionales con gran profesionalismo. Justamente compensa sus dimensiones con una diplomacia muy bien equipada. Diplomáticos formados básicamente en Inglaterra, por el Foreign Office. Gente muy capaz y además con una política internacional muy activa, que ha sido una continuidad, muy activo en los no alineados, muy activo en el Grupo 77, muy activo en el CARICOM, muy activo en el Commonwealth. Sabe dónde están sus alianzas posibles, sabe que tiene la reclamación de un país que para Guyana es grande. Venezuela es un país pequeño, pero frente a Guyana es un país grande, un país además con recursos. Entonces ellos no menosprecian ningún cuidado. Entonces pensar despectivamente, no, que a los guyaneses, y entonces, no, los guyaneses saben lo que hacen y son muy profesionales, y fíjense, cada descuido de Venezuela lo saben aprovechar. Entonces, lo normal para Venezuela es llevar ahí una relación constructiva y buscar para ese diferentes soluciones que sean prácticas y que contribuyan a la convivencia en paz en la región. Ahora, pensar que subestimar a los guyaneses y no actuar ante ellos con el debido profesionalismo es indiferente, es una bobería. Es una bobería porque ellos son gente muy profesional, ellos son gente muy capaz, que saben manejar relaciones exteriores. Yo respeto mucho esa Cancillería y bueno, que han demostrado cómo avanzan en sus intereses, que es lo lógico, a ellos les corresponde defender sus intereses como a nosotros los nuestros. Si nosotros no defendemos los nuestros y el otro es eficaz en la defensa de sus intereses, pues entonces avanza en perjuicio, en detrimento, debilitando los nuestros. Dejó Luis Daniel por teléfono una pregunta que a mí me parece de mucha relevancia y que la retomo, Juan Francisco, que es la de si tenemos en Venezuela una política exterior. En realidad no tenemos una política exterior de Estado. Una política exterior que atienda a los intereses perdurables de la nación venezolana, que sea una política de consenso, que incluya los intereses diversos que en el seno de la sociedad venezolana hay, que pueda decirse que expresa a todo el Estado y al interés del Estado, que por cierto no solo es un Estado democrático, pluralista, sino además es un Estado federal y descentralizado, ¿verdad? Que debería el gobierno expresar en su política exterior también los intereses de las distintas regiones del país que forman parte del concierto nacional. Tampoco tenemos una política exterior que pueda decir que representa los intereses del empresariado venezolano, para que haya mayores exportaciones de Venezuela, para que se expanda, crezca hacia afuera la economía venezolana, para que estemos exportando más. Tenemos una política cuyo sesgo es favorecer las importaciones. Todo lo que se firma
con países extranjeros es para importar más cosas, para importar más. Y la política monetaria, cambiaria, es una política que está dirigida a mantener un determinado tipo de cambio que favorece las importaciones y perjudica la posibilidad de importar. Nosotros no, con esta devaluación de hecho, esta devaluación subterránea que ha dicho el presidente de Fede Cámaras el día de ayer, que tenemos, se beneficia al Estado, pero no se beneficia al país, porque podría, con un tipo de cambio como el que está, donde el dólar ha crecido tanto, favorecerse la exportación de productos venezolanos, que serían muy baratos ahora en el exterior, y ese generaría empleo aquí. Pero lo que pasa es que eso no hay una política industrial que fortalezca la producción. Estamos exportando mucho menos que antes, aun cuando tendríamos una relación cambiaria que podría favorecer las exportaciones venezolanas. Bueno, todo esto forma parte de estas políticas que no son políticas nacionales, que no son políticas con sentido venezolano, que son políticas, la exterior, la industrial, la económica, la monetaria, son políticas destinadas a favorecer al pequeño círculo en el poder, lo que llama la gente los enchufados, y no a todo el país. Y ese es el problema de que se trata. Es de eso. Ese es el verdadero problema venezolano. Cuando se habla del cambio del modelo, no se está hablando de un cambio en la Constitución. No, se trata de que tiene que aplicarse el modelo que está en la Constitución. El gobierno es el que está empeñado en alejarse de ese modelo social que está en la Constitución para implantar una sociedad de hegemonías, de monocolor, monopolizada política, social, económicamente por el grupo en el poder. Sí, bueno, y con respecto a eso, uno observa que Venezuela con bombos y platillos celebró el ingreso a Mercosur. Y cuando uno ve que Mercosur es el mercado común del sur, uno se pregunta, bueno, un gobierno que dice que no cree en el mercado, ¿cuál es el sentido de ingresar a Mercosur, que es el mercado común del sur? ¿Cómo tú ingresas al Mercosur si tienes controles de precios, controles de divisas, control de todo tipo? Aquí el gobierno controla prácticamente todo lo que es la economía del país y pretende entonces entrar a un sistema económico como el Mercosur, que lo que pretende es, digamos, la libertad económica y el mercado en el sur. Y la situación que se produce es que actualmente yo no creo que haya alguna industria venezolana, alguna empresa venezolana que pueda decir que ha utilizado o se ha beneficiado del ingreso de Venezuela al Mercosur, salvo algunos funcionarios. Incluso ayer estaba viendo que se creó una cámara venezolana para el Mercosur, cámara de industrial, pero actualmente creo que no hay ninguna empresa venezolana que haya tenido algún beneficio del ingreso de Venezuela al Mercosur. Yo creo que tenemos que ver eso justamente también con objetividad. Venezuela salió de la comunidad andina, que es una experiencia donde tenía muchos años y que había ido perfeccionándose. Se salió de allí, pero el gobierno reconoce que tenemos que estar en algún esquema de integración, que es imposible para un país de este tamaño enfrentar el mundo globalizado que existe, querámoslo o no, a solas. Eso no se le ocurre a nadie. Tú ves economías gigantescas como el Japón o la China que buscan esos acuerdos del Pacífico o el acuerdos asiáticos, que tratan de hacer tratados de libre comercio, claro, porque entienden perfectamente el tipo de mundo en el cual estamos y en el cual estaremos. Nada hace presagiar un regreso a un mundo que sería inviable, de compartimientos estancos, de proteccionismos, de trincheras. Entonces, el gobierno da el paso de que vayamos a Mercosur, que requería, eso no es puro discurso político, del mundo multipolar y esas cosas, no, requería una preparación. ¿Por qué? Porque en Mercosur está Brasil, que es un país, una economía muy grande, una de las más grandes del mundo, está Argentina, que es una economía grande, y están las economías más pequeñas, que son Uruguay y Paraguay. Sin embargo, son economías que han
que tienen unas fortalezas específicas en algunos rubros y que por otro lado se han beneficiado mucho, tanto Uruguay como Paraguay, de la existencia de Mercosur. Yo recuerdo mucho, el año 84, recién regresando Uruguay a la democracia, me acuerdo de la conversación, yo estaba ya de observador en las elecciones que eligieron a Sanguinetti. Era una época en la cual los venezolanos éramos observadores de elecciones y no observados. Entonces estaba allá y un sociólogo uruguayo muy de mi aprecio, ahora fallecido, me dijo que era inviable el país, que el país era inviable porque el monto de su deuda era muy superior pues a lo que con su PIB podían sufragar. Resulta que hoy en día Uruguay es un país próspero, un país con empuje, que a uno lo impresionan las obras públicas, lo impresiona las obras de infraestructura y el ambiente del país y el ambiente del debate político, tanto por parte del gobierno del Frente Amplio como por parte de nacionales o blancos y colorados. Es un debate político moderno que tiene que ver con los tiempos en los que estamos. Bueno, Venezuela se metió allí, Juan Francisco, y sin embargo se metió impreparada. El resultado tú lo has dicho. A esta altura no puede decirse que nos hayamos beneficiado del ingreso a Mercosur, salvo para importar algunos productos que por esto ya veníamos importando, como lácteos y carne de Uruguay, como carne de Brasil. Si nosotros estamos importando más alimentos que nunca, la mitad de lo que comemos viene de afuera. Hemos llegado al récord, este caso no es Mercosur, sino el ALBA, estamos importando café de Nicaragua, que es un récord histórico. Importar petróleo es un récord de 100 años, pero importar café es un récord de 500 años. Es un récord desde que el café llegó, en tiempos de la colonia, enseguida fuimos vendedores, exportadores de café. Inclusive, como todos aprendimos en bachillerato, había la Venezuela del café y del cacao antes que la del petróleo. Eran los grandes cacaos y los grandes cafeteros, ¿no? Entonces, nosotros pasamos de una etapa en la cual, de una larga historia de exportar café, a una etapa en la cual tenemos que buscar en el exterior para comprar el café que consumimos los venezolanos. Bueno, esos son resultados de lo que se viene haciendo o se viene dejando de hacer. Eso no son casualidades. Eso no es que, bueno, ay, caramba, qué problema, que ahora... No. Eso es consecuencia de políticas económicas, políticas de comercio exterior, políticas monetarias, políticas exteriores equivocadas, que piensan más en el interés de un puñito que en el interés de todos los venezolanos. Así es. Bueno, vamos en la próxima parte, vamos a hablar del tema petrolero, pero vamos a identificar la emisora y regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ganadores de 2 series del Caribe y 5 títulos en el Campeonato Nacional. Las Águilas del Zulia levantan su vuelo en la temporada 2014-2015 del béisbol profesional venezolano. ¡Jonrón de las Águilas del Zulia! Volando el campeonato y la serie del Caribe. Siga todos los partidos de las Águilas del Zulia por Radio Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde. Lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, usted estará en Sintonía con Cipriano. Un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia, con los temas y hechos noticiosos más importantes del acontecer nacional e internacional. Disfrute de comentarios con destacados invitados especiales e interactúe telefónicamente y por las redes sociales.
Sintonía con Cipriano, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Venezuela sin barrera. Un proyecto líder en la radiodifusión venezolana, donde Juan Carlos Ortega ofrece tips, entrevistas, lo último en medicina, centros de atención y rehabilitación, ayudando a la población discapacitada con su integración en la sociedad actual. Venezuela sin barrera. Un programa destinado a comprobar que no hay límite cuando se persevera. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y queremos hacer publicidad y darles a ustedes un consejo importante para que mantengan su vehículo en buenas condiciones. Usted tiene que ir al sitio donde está la gente que conoce de mantenimiento de vehículos. Ese sitio evidentemente es Chevy Express. Chevy Express está ubicado en la avenida Santa Ana, cruce con la avenida principal de Bellocampo, de Bellocampo. Ahí está un edificio moderno, un edificio de instalaciones muy nuevas, donde usted va a estar en el sitio con el confort que tiene el sitio, pero además va a estar con la tranquilidad de estar con la gente que sabe del mantenimiento de su vehículo. Este sitio es Chevy Express, y dentro de las instalaciones usted también, además de que le mantenga su vehículo, usted puede salir con el vehículo limpio, ahí lavado ahora del vehículo. Así que no lo piense más. Chevy Express, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, y vamos a escuchar una canción para empezar con el tema o continuar con el doctor Aveledo, y con un tema que nos parece importante, que es la fuga de los cerebros venezolanos hacia el exterior. Entonces oímos a Juan Luis Guerra con su canción Visa para un sueño. Mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño.
la necesidad. Buscando visa, que rabia me da. Buscando visa, golpe de poder. Buscando visa, ¿qué más puedo hacer? Buscando visa, para naufragar. Buscando visa, carne de la mar. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y continuamos en su programa Sin Fronteras, pero con límites. Queremos hacer alusión a los comentarios que están llegando al programa. Tenemos a Hamilton, que está oyendo el programa desde Virginia, en Estados Unidos. Diana de Canadá hace una pregunta sobre el nuevo embajador de Venezuela en Canadá. Le pregunta al doctor Aveledo que con respecto a este nuevo embajador que participó en los arrestos universitarios durante la situación que se presentó en Venezuela a principios de año. Bueno, con gusto hago un comentario sobre eso. El nuevo embajador de Venezuela en Canadá es el general Wilmer Barrientos. Ha sido alguien muy identificado con la política del gobierno. Difícilmente pudo haber participado, lo digo con toda objetividad, en la represión que fue, como sabemos, desmedida, injusta y muy violenta a las manifestaciones estudiantiles de primer semestre de este año, porque recordemos que él había sido jefe del CEO antes, fue sustituido allí por el general Padrino López ya hace bastante tiempo, trabajó después como ministro del gabinete en áreas económicas y renunció a esa cartera y ahora, ya después de pasar un tiempo, digamos, fuera de la esfera pública, o por lo menos que se conozca, fue asignado embajador en Canadá, así que no veo cómo pudiera haber tenido un papel en eso. Se trata de un militar, repito, muy asociado a las políticas de este gobierno, con fama de ser un hombre serio también, eso también hay que decirlo, un hombre, digamos, apegado a las pautas institucionales, pero en todo caso es embajador de todos los venezolanos allá en Canadá, no solo del gobierno de Venezuela, y yo espero que a la gran comunidad de venezolanos que viven en el Canadá, en distintos lugares, básicamente en el oeste del Canadá, pero también en Quebec, en Montreal, en Ottawa, hay una gran comunidad de venezolanos, se ha tratado por la Embajada de Venezuela a cargo del general Barrientos, deben ser tratados con respeto, con dignidad, como corresponde. Nosotros a veces resentimos mucho de que los consulados de Venezuela y las embajadas de Venezuela tratan a los venezolanos que viven afuera como si molestaran, como si fuera un incordio. No son la casa de los venezolanos, que los venezolanos deberían sentir que es la casa de su país. Yo espero que eso no ocurra así con el general Barrientos. Sí, de hecho, la función de estos funcionarios en el exterior es ayudar a los venezolanos que están en el exterior. Bueno, Sofi dice, buenos días, doctor Aveledo, soy un estudiante que desea conocer cuáles son las perspectivas para Venezuela en el área económica y en las relaciones internacionales en el 2015. Si seguimos como estamos, las perspectivas serán malas, porque si sigue habiendo la indecisión que mantiene políticas económicas muy obviamente fracasadas, eso va a ser para mal. Y en el caso de la política exterior, lo mismo. No debemos dejarnos confundir por el hecho de que hayamos sido electos Venezuela para un asiento en el Consejo de Seguridad. Es la quinta vez que eso ocurre. Ocurrió durante el presidente Betancourt, ocurrió 2 veces en los 2 gobiernos del presidente Pérez, ocurrió con el gobierno del presidente Lucinchi. Esta vez no había otro candidato latinoamericano. Ningún país se opuso en el mundo, su inconveniente, era una silla que correspondía a América Latina y no había otro candidato latinoamericano, de manera que fue elegido
prácticamente por forfeit, sin que hubiera nadie que presentara una alternativa distinta. No puede ser presentado como un triunfo histórico del gobierno. Eso es una bobería, no sé qué. No es la primera vez que ocurre, es la quinta vez que ocurre. Entonces quiere decir, de este modo, si eso es así, el gobierno está diciendo que el gobierno de Betancourt, los gobiernos de Pérez, el gobierno de Suchi fueron gobiernos respetadísimos en el mundo y gobiernos que tenían una gran importancia en el mundo, si así fuera interpretado para este gobierno, porque lo que no puede ser es que cuando es este gobierno se interpreta de un modo y cuando es los otros se interpreta de otro. Eso así es. No se sostiene. David nos dice, doctor Veledo, me gustaría saber si le ha llegado la información que los organismos públicos están anunciando mediante mermos internos al personal que no pueden pedir créditos de política habitacional porque no hay dinero para eso. No me ha llegado, pero sería una discriminación. Los créditos de política habitacional son un derecho y, claro, depende de la existencia de fondos en la banca. Para ello, hay, por cierto, salvo el caso de la Misión Vivienda, que tiene los inconvenientes que sabemos, que ha perdido mucho empuje, ha perdido mucha velocidad. En la industria de la construcción y en el área específica de construcción de vivienda hay una recesión, se puede decir, ¿no? No se está haciendo vivienda, salvo vivienda muy cara, vivienda de mucho lujo. Hay muy poco apartamento y casa de clase media construidos en el país, y de clase media y de clases populares. Eso, cuando tú agregas a eso el problema de la inflación, la posibilidad de adquirir una vivienda para un matrimonio joven se pone efectivamente muy lejos, porque la inflación es el peor enemigo del ahorro, y el ahorro es indispensable para que haya dinero en los bancos para poder financiar proyectos habitacionales, y es indispensable para que uno tenga la plata para poder reunir para una cuota inicial y para poder meterse en una deuda de esas. Así que las políticas económicas de este gobierno son, como se hace, enemigas de la vivienda. Bueno, Douglas dice, buenos días doctores, yo siempre escucho el programa, pero la verdad es que no comprendo ni comprenderá jamás la política de mi presidente Chávez y menos de Maduro. No quiere aceptar que le están dando al pueblo billete para vivir mejor. Se refiere a que yo no comprendo, que yo no comprendo. El señor Douglas se refiere a que yo no comprendo. Bueno, me gustaría comprenderla y me encantaría de verdad tener elementos de comprensión para eso, porque el hecho cierto está en los resultados. Tenemos la inflación más alta del mundo, tenemos escasez de una cantidad de productos que son esenciales. La verdad es que no crece el empleo en el sector privado y ya el sector público no puede crecer más en el empleo, que tenemos el doble de trabajadores en PDVSA que nunca, pero tenemos menos producción en PDVSA que muchos años anteriores, al punto que en lugar de financiar PDVSA al Banco Central, está siendo financiada por el Banco Central. Tenemos una deuda grandísima. La verdad que esas cosas no las comprende nadie. Que eso ocurra en el momento en que los precios del petróleo han sido más altos en toda nuestra historia, pero más altos, mucho más altos. Es decir, estamos hablando de que el gobierno de Caldera dejó el barril de petróleo cerca de $10 el barril, y aquí ha estado en un promedio de 100 en estos años. 10 veces más, y yo creo que tienen los venezolanos la obligación, sobre todo, a mí me conmueve que el señor Douglas mantenga la fe en este gobierno, es su derecho, pero eso, por cierto, no es lo que está haciendo la mayoría de la gente que votó por el presidente Maduro. O sea, cada vez más gente de esa está descontenta, está escéptica, está preocupada, o está francamente digamos, en oposición a este gobierno por los resultados. Sí. Bueno, rápidamente Tomás felicita al programa por la entrevista de lujo. Las tejedoras, que son 5 amigas tejedoras, felicitan al doctor Veledo por lo claro y explícito. Me va a tocar tejer en esta materia de la política internacional de la mesa. Y finalmente Manolo habla de que tenemos un invitado muy honorable y que está escuchando atentamente desde la Trinidad, y su hija también reporta que escucha el programa desde Tenerife, España, así que estamos Ay, qué bueno, en muchas partes a nivel internacional. Qué bueno.
Bueno, rápidamente quería hacer un comentario sobre la situación. Ya Venezuela, estábamos hablando del petróleo, pero ha dejado ya prácticamente cada vez menos de ser exportador de petróleo para convertirse en un exportador de talento. Leía un artículo de Laureano Márquez que decía cómo Venezuela está exportando médicos a Estados Unidos, a las principales clínicas de Estados Unidos y España, cómo está exportando ingenieros a los principales países exportadores de petróleo, incluso a Colombia, a Noruega, cómo estamos exportando talento. Y bueno, un país en el cual su juventud lo que está pensando es cómo irse del país, creo que tiene muy pocas posibilidades de ser viables, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué eso ocurre? Los venezolanos nunca hemos sido un país de migrantes. Nos gusta viajar, sí, pero para ser turistas, no para quedarnos afuera. Esa no es nuestra vocación histórica. Ahora, ¿por qué eso pasa? Pasa porque hay, ¿cómo se llama? Es una política nacional hacer que tenemos un superávit, no hacen falta aquí los profesionales. Y como no hace falta porque tenemos tantos y hay tanta gente ocupada, pues entonces estamos para afuera. No es porque no hagan falta, aquí hacen falta. Ahora, ¿por qué se van? Bueno, básicamente por dos razones. Porque no tienen oportunidades en Venezuela y por la inseguridad. La inseguridad, cuando uno le pregunta a la gente afuera, que consigue, yo me reúno con venezolanos cuando viajo, y les pregunto, bueno, ¿y tú por qué te viniste? Y entonces una de las cosas, porque no tengo oportunidad, para buscar aquí oportunidades. Inclusive en países europeos, que así es, en países europeos, ponme oportunidad la canción, Juan Francisco, en países europeos donde hay problemas económicos, la gente prefiere no venirse. Miles de ecuatorianos se devolvieron de España al Ecuador, porque la situación económica en Ecuador mejoró mucho y en España estaba mal. En el caso de Venezuela, ¿cuántos conoce usted que se han devuelto de España a Venezuela, aún con la situación económica de España? Bueno, porque las oportunidades. Y lo otro es la inseguridad. La gente aquí le da miedo vivir, porque la mayor parte de las víctimas de la violencia la ha puesto la juventud. Entonces, claro, los que se van le cuentan a uno experiencias de secuestro express, experiencias de secuestro de la familia, o asesinatos cercanos. Eso influye y eso hay que corregirlo. Mientras no corrijamos la generación de oportunidades, que es con política económica, y la generación de seguridad, que es con una política interior efectiva, que haga que sea haga que se evite que se acabe la impunidad. Bueno, pues vamos a seguir teniendo exportación de talento. Así es. Bueno, y brevemente, para que no se nos quede el tema de la gira del señor Ramírez hacia los países de la OPEP, un poco tratando de hacerlo hoy, porque el gobierno parece que está resintiendo el tema de la baja del precio del petróleo, y está tratando que el resto de los países de la OPEP bajen la producción para que aumente el precio, quizás en contra de lo que debería ser la política venezolana de mantener un precio bajo para que el petróleo pueda seguir por algunos años más siendo el principal fuente de energía. Pareciera que el gobierno está actuando de forma contraria, generando un precio alto, donde todo lo que es la generación de energías alternas tiene cabida, ya que a ese precio evidentemente cualquier energía es rentable. Lo que el gobierno de Venezuela quiere convencer a los países productores de petróleo es que hagan lo que le conviene al grupo en el poder en Venezuela y no lo que les conviene a ellos como país. Ellos están preocupados porque el precio tan alto por mucho tiempo hace que se fortalezcan fuentes alternativas de energía eólica, la energía solar, la energía nuclear, distintas otras fuentes de origen orgánico. Entonces, hay grandes inversiones para fuentes alternativas de energía o para, en el caso de los Estados Unidos, para ser autosuficiente en materia energética. Venezuela, en cambio, está buscando que se mantenga el precio alto con la finalidad de que produciendo menos y exportando además una parte casi regalada, pues, como sabemos, con todos estos convenios, pero sobre todo con Cuba, entonces podamos sostener el nivel de gasto del gobierno actual subiendo el precio del petróleo. Ahora se trata de que el gobierno de Venezuela intenta convencer
a los gobiernos del extranjero que hagan lo que le conviene al gobierno de Venezuela y no lo que le conviene a sus países. Es difícil. Así es, así es. Bueno, lamentablemente estamos llegando al límite del tiempo de este programa. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, como diríamos, queríamos hablar de los procesos electorales que vienen en el 2015, las elecciones de los parlamentos regionales y cómo Venezuela se debe insertar aquí, pero podríamos pensar en un futuro programa. Podemos pensarlo. Para ver este tema, ¿no? Y bueno, queríamos agradecerle al doctor Aveledo su presencia hoy aquí. Sabemos que tiene una agenda muy complicada, lo vimos más temprano en otra radio y creo que tiene otro compromiso ahorita. Y lo que queremos entonces es decirle que muchísimas gracias, está abierta la puerta cuando quiera manifestar alguna otra cosa. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Estamos en el límite del tiempo, vamos a hacer publicidad y queremos recordarle a ustedes que este programa llegó cortesía a Cheves Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. En la dirección de la emisora estuvo la doctora Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez y hablando para ustedes Juan Francisco Contreras, certificado 18037. Nos vamos entonces con una canción. Nos vamos. Gracias a la vida. Ah, qué bueno. Eva, la canción Gracias a la vida por Eva Jones. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo